Bueno, pasamos ahora ya la segunda mitad y todavía no avanzamos en lo que es el tema propiamente. A ver, Pepe. Oye, yo nada más quería apuntar una cosa que decía Roberto y me parece muy interesante cuando habla de las reformas y de, digamos, lo que fue el primer tramo del sexenio del presidente Peña Nieto. Esa es precisamente la narrativa, creo, que hoy no encuentra conexión ni con la realidad del país ni con el ciudadano está esperando. Esa narrativa es totalmente, le estás contando un cuento al ciudadano que él no ve cuando paga el ticket del súper, cuando le llega la quincena, cuando le roban la bicicleta, cuando tiene que pagar la colegiatura de su hijo. La crisis política actual se ha mezclado, tiene como cimiento un estancamiento económico importante que ha venido acompañado de un incremento en el déficit público el triple de como arrancó el sexenio, de 1.5 billones, pero además con dos factores que espantan. Uno, un peso que se pone nervioso, y no solo por las causas externas. Nos ponemos nosotros. El peso se pone nervioso, nosotros ya estamos curados de espantos. Y dos, y peor aún para las finanzas públicas del país, la caída brutal en los precios del petróleo. Pero eso tampoco puedes culpar tú al país. No puedo culpar al gobierno. El país lo que hizo fue asegurarse de lo que iba a venir y hoy, para este año, no tenemos problema. Y me parece muy bien, Luis. Lo que te quiero decir es, esta crisis política está en medio de una tormenta económica. Porque además, y ahí sí, estoy de acuerdo que en términos de finanzas públicas la cobertura petrolera fue un acierto, pero que no borra el tremendo desacierto de la reforma fiscal del 2013, que fue brutal para el consumo y la inversión. Es decir, 220,000 millones de pesos que pretendías recaudar o estás llevando a las arcas del gobierno, te salieron muy caros, fue dinero caro, porque el golpe que le pegaste a la economía por vía del consumo y de la inversión fue brutal. Ahora, ya que dice eso, Pepe, y luego oye uno la cifra para la compra del ferrocarril del tren a México-Querétaro. Se tuvo que dar una lana a los chinos con todo lo que tú quieras. Es un chorro de lana que bien podría aplicarse. Digo, así como indispensable no es ese tren, ¿no? El propio aeropuerto. El propio aeropuerto. O sea, queremos un aeropuerto de primer mundo con dimensiones muy grandes para un país que apenas tenemos para arreglar ciertas cosas. Vaya, en un país donde tenemos todavía cientos de miles de mexicanos caminando descalzos, hombre, por favor, entonces, sin acceso a los servicios mínimos. Y no es que se le quiera quitar al país la posibilidad de aspirar al primer mundo, pero antes del primer mundo hay otras cosas. A ver, hacia allá me dirigía. Yo lo que quiero decir es, reconozcamos, diagnostiquemos bien la situación económica, porque hay un tremendo problema de expectativas en la ciudadanía. O sea, de lo que decía Roberto, la expectativa ciudadana era brutal. Porque era muy de buena fe, dice, brutal. Bueno, pues creo. Pero cuando comienza a ver y se topa con pared y dice, pues, ay Dios, no era Robert, así. Si tú ves la popularidad del gabinete, la ciudadanía te está diciendo, no creo. Pero esta semana pasó desapercibida una nota que para mí fue muy interesante, y fue el comentario de un exfuncionario federal que decía, cuidado con las expectativas, cuidado con el optimismo de las reformas, cuidado con la crisis política mezclada con asuntos económicos. El funcionario es Jaime Serra Puche, que algo sabe de enfrentar una crisis económica y política, la más grave en los últimos 50 años para México. Entonces creo que es un comentario que debe alertarnos sobre las cosas que pueden salirse de control. Yo no quiero ser ave de mal agüero y decir que estamos en el preámbulo de un 94. Creo que hay muchas cosas que nos hacen diferentes, pero el hecho de que tengamos una crisis política al sur del país, con gobiernos locales técnicamente desaparecidos, el hecho de que tengamos una insatisfacción social latente en las calles y se junte con una crisis económica a nivel global, en términos de crecimiento y de volatilidad, me parece que debe abrir los ojos de este gobierno. Es decir, soluciones de cajón, de script, no van a ser suficientes. Ni van a ser tan pronto si nos ponen... Urge que recuperen la credibilidad
Y para hacerlo, tienen que hacer cosas a las que no estaban dispuestos antes del caso Ayotzinapa. Claro. Es decir, cosas que ni siquiera tenían en el script. A mí me hubiera encantado, ya lo escribió por ahí Denise Dresser, ya la puedo citar afortunadamente. Ya no lo digo yo. Pero que no solo pues echar a andar la Comisión Nacional Anticorrupción, sino que la Comisión Nacional Anticorrupción pues, le echara un ojito al expediente del licenciado Arturo Montiel Rojas, por ejemplo. Y otra, y eso también debería analizarlo hacia el segundo semestre de 2015, la revisión de la reforma fiscal. Es decir, es un yugo lo suficientemente pesado para el consumo y la inversión y por eso no acaban de tener los resultados que ellos mismos quieren y necesitan. Entonces, vamos, creo que las respuestas a una crisis tan grave sí están ahí. Pero son varias. Ahora, yo claro, lo que me diría es que no queda nada más en reconocerlo, sino en aceptarlo y asumirlo. Porque uno es reconocer y dices, sí, pero yo no de reconocimientos y arrepentimientos estamos llenos. No podemos buscar la solución, una solución para muchos problemas. Tantos problemas tan diferentes, ¿no? Se tienen que diversificar. Yo lo que sí percibo es que posiblemente no sea nada más una carrera en búsqueda de la credibilidad del gobierno. Yo creo que tiene que recuperar control en muchísimos ámbitos. Si hablamos, por ejemplo, del tema de impunidad y corrupción, el gobierno de la República tiene que generar justamente los parámetros y los procedimientos y los canales adecuados para tratar de ir canalizando esa inconformidad que ya existe y que lógicamente no ha sido atendida en la sociedad. Y hay muchos factores más. Yo diría que el tema es de muchos factores, o sea, no nada más es uno en el cual la ciudadanía se esté manifestando de manera tan agresiva, porque ya hay un malestar muy grave en la sociedad que lógicamente está señalando muchísimos problemas que han quedado desde hace muchos años varados y que no ha habido un canal o una conducción adecuada para poder dar solución. O sea, el gobierno de la República no ha podido ser facilitador para generar esas condiciones que le permitan solucionar los conflictos a México. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si en lugar de que la CENTE, la otra de allá de Guerrero y los de la Oaxaca, en lugar de salir a hacer todas las cosas que hacen y dejar a los niños sin ir a la escuela, incrementaran la presencia de los maestros en las escuelas y sacaran mejores generaciones que con eso solucionaría? No, hay que darnos cuenta, Ayotzinapa, con todo respeto, y el Meche, pues son que en algún momento fueron excelentes normales. Los muchachos iban a estudiar realmente. Hoy, yo en lo personal creo que no van a estudiar. Sirven para otros intereses, ¿no? Lo estamos viendo. Y entonces los papás que defienden a sus niños, porque... El problema también es parte de las casas, señor. A ver, es un problema que posiblemente salga ¿de cuáles casas? No de las blancas. Y depende de qué color. Porque vaya, yo ahí quería retomar algo que estaba usted apuntando y que también Roberto... Vaya, la necesidad de tomar acciones concretas, directas, para organizar una respuesta a una crisis que es multifactorial. O sea, entonces no hay soluciones fáciles ni mágicas. No es una sola. Tendremos que empujar toda una serie, pero tienes que tener autoridad moral para conducirlo. Entonces, no puedes, o sea, y las acciones para esto creo que podrían avanzar muchísimo. ¿Qué pasaría si el señor presidente de la República cancela, por ejemplo, la compra del avión presidencial? ¿Qué pasaría si los señores diputados devuelven su fondo de los moches y deciden someterse a condiciones normales en cuanto a percepciones y a apoyos extras y demás? O sea, en ese momento empezaría el ciudadano a creer, a tener fe en las autoridades, y las acciones son creíbles. El problema porque es ahorita, que se quede en qué pensaría. Aunque propongas la mejor solución legislativa para el problema, no te la creen, porque en primer lugar, quién sabe si de veras la vayan a hacer. Y segundo, aunque la hagan, no se cumple. Entonces, vaya, tendríamos que partir primero de un ejercicio de reconocer culpas, de adoptar medidas para demostrar que en efecto esto va en serio, y en un país donde hemos venido viviendo de mentiras durante de muchísimos décadas para acá, pues ahora sí va en serio. En el momento que el mexicano vea que ahora sí vamos,
Ahora sí le entramos, o sea, se multiplica, porque también hay otra parte que se podría unir a esta lucha y que es fundamental, indispensable, la participación del ciudadano. Porque cualquier medida que se quiera sacar adelante en este país, si no involucra al ciudadano, no va a funcionar. Que ahí creo que este caso de Ayotzinapa ha sido, entre las pocas cosas positivas que pueden rescatar, un reflejo de que la ciudadanía es otra. Es decir, sin duda. Es correcto. Aunque el gobierno no lo entendió así y tampoco lo está entendiendo actualmente, la ciudadanía es otra. No estamos en tiempos de Ruiz Cortines. No. Como tampoco han entendido que los medios de comunicación son otros. Y son otros. Y también el gobierno de la República ha entendido que el control de daños no es un Estado. No, y ¿sabes México, qué? es un país entero. En síntesis, las dimensiones son distintas. Las respuestas que nos dan, o sea, muchos de mis compañeros priistas creyeron que el regreso del PRI a Los Pinos era el regreso del reloj y del calendario, y que estamos en tiempo de Miguel Alemán, y las respuestas son de ese tamaño. Cuando la ciudadanía no tenía manera de comprobar, ahora dices, no, es que esto lo compré con mi trabajo, pues ahora hay acceso a toda mi información pública y demás. Ya no puedes decir eso. A ver, pero que un diario americano sacara la lista de las construcciones del señor Veiga. A ver, alégale. A ver, ¿cómo es eso? Vamos a hacer nuestra última pausa de este programa. Le invitamos a que se quede. Recuerda, estamos en Visto Bueno Televisión. Nuestro correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos.